Estoy grabando. Ok, gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. Qué bonito. Hoy es primer domingo de junio, 7 de junio de 2026. Y el pueblo de Dios se reúne en este sitio y en otros lugares. Nos reunimos. Universalmente la iglesia se reúne. Muy bien. Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Por cuál empiezo? Por la mala, ustedes. La mala. Hoy terminamos el estudio de Isaías en escuela dominical. Ese marco, bueno, es que fueron 6 meses de mucho marco, mucho contexto, muchos datos y digamos que seguiremos con, obviamente, los sermones, ¿no? De Isaías. Pero algo que he notado y que ustedes también me lo han transmitido, eso es un feedback muy provechoso para mí, es que cuando ustedes escuchan ya el sermón y ustedes ya ubican reyes, ubican situaciones, imperios, reinos, y eso es el fruto de lo que ustedes aprendieron en la escuela dominical. Entonces seguiremos con Isaías, y si yo veo que hay algo relevante en uno de los sermones, pues me destino ese domingo para explicar el contexto. Pero ya fueron 6 meses de estudio de Isaías, empezamos en diciembre prácticamente, y entonces hoy voy a hacer un repaso general. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena? Que empieza un nuevo tema, y el nuevo tema es teológico. El nuevo tema es teológico, es pacto de gracia. El pacto de gracia. Somos una iglesia que cree en el pacto, somos una iglesia que es pactual, bautizamos a los bebés y tenemos que entrarnos en mares más profundos con respecto al pacto de gracia, y será desde una estructura un poco más teológica. Entonces pasaremos tiempo allí. ¿Por qué razón esto? Porque nosotros tenemos que tener claras muchas doctrinas. Por ejemplo, alguna vez, un sábado, hace mucho tiempo, yo estaba aquí haciendo una reunión o algo, y pasó un joven y me dijo, disculpe, ¿esta es una iglesia cristiana? Le dije, sí, esta es una iglesia cristiana. ¿Puedo ver la capilla? Entró, la miró, dijo, bueno, me parece interesante los horarios, los preguntó, dijo que vivía en el barrio, en el sector, mejor aún. Y dijo, ¿esta es una iglesia trinitaria? La respuesta es, obvio que sí. Dijo, bueno, entonces yo vengo. Bueno, nunca vino, pero dijo, yo vengo. ¿Es suficiente con esa pregunta? No, no es suficiente. Antes era, digamos, lo mínimo. Ahora hay otro tipo de categorías axiológicas, doctrinales, donde ya ese mínimo se vuelve más amplio, mucho más amplio. Entonces, a eso me quiero referir. Vamos a aprender pacto de gracia. Es un tema antiquísimo, está en la Biblia, desde el mismo Génesis 3, y se desarrolla en las alabanzas del Apocalipsis. Y claro, sabemos que es pacto, pero hay que desarrollar un poco más la idea, sobre todo en tiempos donde todo el mundo dice que cree en la gracia. Entonces, cuando la persona dice, sí, creo en la gracia, yo sé que somos salvos por gracia. Siguiente pregunta, ¿crees en el pacto? Esa forma de hablar de Dios pareciera que la iglesia no la entendiera. Pareciera que Dios habla en un idioma y la iglesia entiende en otro idioma. Y toca entender el idioma de Dios, que ese es el punto clave. Bien, Isaías. Pasó con mi auxiliar técnico, dime. Bueno, mientras se puede arreglar el tema, vamos al inicio de Isaías, en el capítulo 1.
Y bueno, ¿bajo qué reyes, en versículo 1, estuvo familiarizado el profeta? 1:1. Lea, alguien que lo lea. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Gracias, David. ¿Cuántos reyes con cuántos reyes estuvo relacionado Isaías? 4 reyes, ¿cierto? Con 4 reyes. Muy bien. En esos 4 reyes, entonces lo estamos viendo aquí en Isaías 1:1, se repite en Isaías 2:1, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El más relevante de esos reyes, ¿cuál fue? Ezequías. Vamos a decir 3 cosas buenas de Ezequías. A ver, así como ideas rápidas. Oraba. Muy bien. Ese hombre oraba. ¿Qué más? Cosas buenas. Restauró algunas obras del templo. Restauró el templo. Muy bien. Tercera. No me van a dar el gusto. Ahora sí. Construyó el túnel de Ezequías, que es el arroyo de Gijón. Y eso es algo que todavía hoy en día en el siglo XXI, todavía la ciencia y la arqueología se preguntan cómo lo hizo, cómo fue que hizo eso. Comparable con todo lo que son las efigies egipcias, pero él lo hizo de una forma tal que también fue en pocos días, ¿no? Bien, de esos reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, el más malo, Acaz. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Se casó con una mujer que no era de su pueblo, era una... Bueno, sí, se casó con una pagana. ¿Qué más? Sacrificó. No puedo dar imágenes por cuestiones de YouTube. De hecho, fue tan malo que nos hizo bajar un podcast. Pero fue tan malo, sí. Gracias, David. Creo que ellos no lo saben. Pero nos vetaron esa clase. Nos vetaron en Spotify, ¿fue? ¿O fue en una de las plataformas? Nos dije- Toca hacer una extra de esa clase otra vez. Sí. Y lo curioso es que ustedes escriban, ¿y dónde está esa clase? Ya grabamos. Y no se pudo. Pero fue tan malo que en verdad en este siglo XXI, por las leyes y normas y filtros, no pudimos avanzar el tema. Muy bien. El nombre del profeta está aquí, Yeshayahu o Yahvé salva, que es igual al nombre del primer ministro de Israel. Exacto, igual. Muy bien. Sigamos. Aquí hay que mirar dónde se concentró el ministerio de Isaías. Judá y específicamente Jerusalén. Judá, Jerusalén, o sea, sur, en el sur. Entonces, la pregunta es, Isaías, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando estamos nosotros evaluando los líderes o los nuevos pastores, los candidatos, son preguntas que ellos tienen que responder inmediatamente, pero ustedes también. ¿Isaías tuvo ministerio en Israel? La respuesta es no. Pero ¿quién me dice una cláusula? Que aunque no estuvo su ministerio en el norte, que sí pasó con Isaías con respecto al norte. También profetizó sobre Israel. Dime. Él profetizó también sobre Israel. Sí, profetizó sobre Israel mediáticamente, pero pasó algo en su vida propia. Que él, recuerdan que yo les decía, hagan de cuenta que la autopista es un río y allá están las 10 tribus, pero él está acá. Isaías, ¿qué ve? ¿Qué ve a este lado del río, por decirlo así? Exacto, ¿cómo se llevaban cautivo, exiliados definitivamente a Israel? Y a él le dolió el tema,
Y él se afana tremendamente y empieza a hacer toda una advertencia a Judá, que son prácticamente los sermones, acerca de que vea lo que pasó con nuestros hermanos. Entonces eso es bien importante. Tan importante es que por la influencia de Isaías, el rey Ezequías, el bueno, celebró la Pascua. ¿Con quiénes? Invitó a la gente que estaba afuera. Invitó a algunos rezagados que habían quedado del norte, un remanente, que es lo que es el sermón de hoy. ¿Y qué hicieron los de Judá? No lo vieron bien, se molestaron. ¿Por qué? Que era tarde. ¿Por qué qué? Que era tarde. No, porque Tenla ahí, Darío. Porque ya habían hecho alianza con, o sea, tenían otras intenciones de... No, Por ahí no es. porque el tiempo se cumplía en determinada fecha. Sí, pero esa no era, esa fue la razón que dieron. Los consideraban impuros, que no eran... Bien, Katy y Julis, porque los consideraban impuros, como de que de menor categoría. Dijo, pues que ellos ya qué, o sea, es que Dios nos ama es a nosotros y tenemos el derecho de celebrar la Pascua, en cambio ellos no. Y claro, esos renegados tampoco hacían puntos, ¿no? Porque cuando los invita Ezequías, también dijeron que vamos a ir por allá. Entonces ahí sí era como un conflicto de orgullos. Los consideraban impuros. Pero en una estrategia bíblica de la ley, Ezequías celebra la Pascua ¿cuándo? No en el día que era, sí, con la segunda fecha. Con la segunda fecha. En otro mes. ¿Por qué? Porque él quería que llegaran a celebrar, porque él los consideraba todavía una unidad. Y eso es muy interesante. Fíjense, el tema de la unidad, muy importante para el Señor. Bien, sigamos. Aquí estamos con todo lo que advierte el libro del profeta Isaías. Las denuncias, promete liberación, anuncia paz universal, anuncia el Mesías. Esto es algo clave que ustedes se tienen que memorizar. Y sí es pura memoria. Las divisiones de los textos de Isaías: 1 al 39, 40 al 55 y 56 al 66. En lo que vamos, estamos en la primera sección, del 1 al 39. Es un mensaje que corresponde a la vida directa de Isaías del siglo VIII antes de Cristo, es decir, directo. Él lo ve, lo presencia, lo palpa, él advierte directamente a Judá, a Jerusalén, en tiempo y espacio en directo. Bien. La segunda sección, ya su contexto cambia para abordar situaciones del siglo VI antes de Cristo. Esta es la controversia de siglos. Aquí, en directo, siglo VIII antes de Cristo. Pero la sección del 40 al 55 va a hablarnos del siglo VI, o sea, época babilónica persa. Hagamos de cuenta que Isaías está presente en tiempos de Bolívar y Santander, pero profetiza de Petro, Cepeda, Duque, Santos. Se ríen. No, sí. Y entonces ora y dice, allá, o sea, ve allá Bolívar, Santander, Pablo Morillo, y dice, sí, es que ese Petro, es que ese Trump. Pero espere, ¿cómo así? Entonces ese es el gran debate que hay dentro del marco de estudios de lo que se llama alta crítica, que digamos empieza eso en el siglo XVIII, sobre todo, finales del siglo XVIII, pero los debates fuertes fueron en el siglo XIX. Entonces ahí hay una cuestión donde se aparta las escuelas de una manera muy radical, diciendo que este Isaías es un seudónimo, lo llaman el segundo Isaías. Ni para los teólogos más conservadores,
ni para protestantes y católicos y ortodoxos. Esa es una propuesta, digámoslo así, para tener en cuenta. Sin embargo, hay una segunda escuela que, digamos, trata de hacer una moderación. Y la moderación tiene que ver con transmisión oral, sin dejar la inspiración. La primera escuela de alta crítica dice, lo único inspirado de Isaías es esto, 1 al 39. Pero la segunda escuela dice, espere, todo es inspirado, pero probablemente hay tradición oral, o sea, se transmite, y algunos discípulos se ponen el nombre, y eso era común, sobre todo fue muy común en el Nuevo Testamento. Se ponían el nombre de personas importantes. Por eso en el estudio de la patrística, que son los estudios de documentos del primer al sexto siglo, hay, por ejemplo, personas que dicen que se llaman Mateo, o hay 3 Juanes, o algunos dicen, bueno, me voy a poner Lucas. Entonces, existía esa situación para que el texto resaltara en importancia. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, el libro de Isaías es coyuntural, es medular. ¿Cuál es la posición, por lo menos de algunos de nosotros? Bueno, no algunos, muchos. Es que es inspirado completamente y que Dios le mostró directamente a Isaías 200 años adelante qué iba a pasar. Bueno, y no solamente 200 años, porque recuerdan la última clase de Isaías, ¿qué fue lo que vimos? Lo tienen ahí en sus apuntes. El error que cometió. Isaías. Recuerdan que hice 3 clases. Textos de Isaías relacionados con y con. Con el Evangelio, con las cartas y con Apocalipsis. Es decir, Isaías es una persona que ve en el futuro cosas del Apocalipsis, que Juan documenta, que es el escritor bíblico. Entonces está ese debate. Ahí en esa sección, capítulo 40 al 55, se menciona a Ciro el persa, ni había nacido, pero lo menciona. Isaías 44, 28 y 45, Israel no está en Jerusalén, sino está en Babilonia. O sea, está exiliado. Y la última sección es un mensaje de retorno del exilio cerca del año 500, o sea, ya más o menos 3 siglos, y se encuentra en esta sección, y es una sección de mucha adoración. Este es el punto más delicado del estudio de Isaías. Por eso a veces algunos de nosotros aplazamos el estudio de Isaías hasta tener claro esto, y que el Señor nos dé la libertad de enseñarlo, porque con base en lo que enseñamos también ustedes tendrán que defender una posición. Pero este es el gran debate de interpretación del libro del profeta Isaías. ¿Preguntas hasta ahí? Alfonsito. Siendo la Biblia, como sabemos, un texto completamente inspirado por Dios, ¿por qué se genera el debate entre las diferentes posiciones si doctrinalmente se acepta que, siendo inspirado por Dios, pudo haber sido el profeta Isaías el que vio lo que pasaba 200 años después y luego 2000 años después confirmándolo con el Apocalipsis? ¿No era más fácil concluir que siendo inspirado por... Yo lo sé, sí, pero es más fácil creer, sí. La posición es más académica que claro, espiritual, porque realmente no se puede negar que Isaías puedo entender yo a raíz de lo que nos ha enseñado el pastor. Tal vez es el profeta más grande de la Biblia. Y hay que entenderlo que el más grande es Juan, segundo Isaías. Juan porque lo ve. Pero Isaías es el que hace los conectores, el conector entre la ley y el punto del evangelio, porque es fuera de todo es el profeta más evangélico, y la escatología. Yo voy a dar mi respuesta, que puede ser la de algunos, pero no es completa.
estudiando un poco y teniendo clases con algunos profesores no cristianos, acerca de Isaías. Ellos son de posiciones académicas, como dices tú, pero esa academia está obviamente ligada a cómo se descubre el texto. Para nosotros, doctrinas como la revelación, inspiración, inerrancia, iluminación, son coyunturales, son muy importantes para el cristianismo bíblico. ¿Por qué? Porque, como tú lo dices, si aquí dice Isaías 1:1, creemos que eso es palabra de Dios. Sin embargo, la crítica, cuando yo digo la crítica no es de criticón, sino el estudio crítico, estudia los textos. Eso es una hermenéutica muy profunda. Y al estudiar los textos, ellos dicen, bueno, ¿y quién escribió Isaías 1:1? Por ejemplo, visión de Isaías. ¿Quién lo escribió? ¿Quién vio la visión de Isaías? ¿Quién contó el cuento? Por ejemplo, Isaías 6, que es el llamamiento de Isaías. Bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Quién estaba al lado? ¿Quién presenció? No, Isaías mismo. Entonces toca creerle a Isaías. Entonces empieza a haber pregunta, respuesta, y ellos tienen inclusive todo un formato que debe coincidir. Al no coincidirle el tema de esta sección, ellos pues dan, digamos, su propuesta de que no es un libro confiable, igual que la primera sección. Entonces, claro, como no están ellos en el ambiente de palabra de Dios, inspiración, revelación, sino solamente en el texto, que dicho sea de paso, no es que todo sea malo, porque el agnosticismo, que es la que tiene esta línea, ha desarrollado muchísimo estudios acerca del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista, de Isaías, donde hemos aprendido mucho, pero definitivamente ellos no ven lo que nosotros por el Espíritu Santo vemos. Ese es el tema. Por eso yo te decía aquí entre dientes, sí, es más fácil creer que desmontar el texto, pero es una línea muy delgada. Inclusive hace unos años aquí a Cristo Rey asistían unos muchachos y ellos eran de escuela de alta crítica y eso era complicado con ellos porque no era fácil para ellos escuchar palabra de Dios sin que fuera analizado el texto. Esto es lo que tiene obviamente que tener la Iglesia Reformada: buenos pastores, ministros, candidatos, discípulos preparados en el filtro de la alta crítica. Eso sí es necesario. María. Entonces es una diferencia con la Iglesia Católica Romana, porque ellos no se basan solamente en la Biblia, sino y dudan de ciertas cosas, sino en la tradición, más el magisterio, más la histología. Pues es que ese es el formato católico romano. Pero el anterior, no Francisco, el anterior, Benedicto, y ahora León, son gente muy preparada. No, Francisco era más un carismático, ¿sí? Como todos caben en esta bolsa, todos. Mientras que Benedicto y León son supremamente estudiosos de las Escrituras y son teólogos y filósofos consagrados. Bueno, ya el otro se murió. Pero aquí es lo que quiero llegar, en que ellos en su estudio no son libres, no son liberales. En el catolicismo existen también tendencias y escuelas. Y eso me vine a dar cuenta no hace mucho, hace tal vez unos 3 años, cuando juiciosamente me metí en este estudio. Y hay clérigos muy preparados dentro de la academia que son liberales, pero también el grueso de muy conservadores. Entonces la línea de Benedicto y de León son muy conservadores. Este obispo de Roma, este papa, está dando sorpresas porque se involucró, recuerda que lo hablamos privadamente, se involucró con un tema interesante que la iglesia no quiere hablar.
la IA. Y se metió con una carta encíclica muy interesante. Creo que ya llegó a Colombia, de hecho, traducida. Bueno, voy a avanzar, ¿vale? Listos. Vamos aquí. Bueno, este mapa es bien interesante porque pues siempre que hay un mapa así tenemos que ubicar primero a quién. Jerusalén. Y recuerden que hay un pueblito, bueno, que era una fortaleza, que se llamaba Laquis. ¿Y qué pasó con Laquis? Detuvo la invasión de Jerusalén. Fue realmente, yo la llamo la vaca enferma. Sí, el chivo expiatorio, la vaca enferma. Que cuando aquí en los llanos tocaba pasar las reses por un río, pues mandaban la vaca enferma para que las pirañas se la comieran y no los demás reses. Eso pasó con Laquis. Y los restos de Laquis se están descubriendo en este momento, el estudio de Laquis. Bien, sigamos. Los reyes de Judá en el ministerio de Isaías, otra vez, Usías. Jotán no fue tan malo, porque él empezó la restauración y los muros, y trató de hacer cosas. Pero los más malos, Usías, pero sobre todo Acaz, por lo que ustedes ya han mencionado. El mejor de todos, Ezequías. Muy bien. Ahora, estas expresiones, lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Sitios de adoración idolátrica. Bueno, también. Es la forma de adoración en las colinas de Israel o Judá que Dios condena por básicamente dos razones. Ojo las dos. Porque se adoraban falsos dioses y porque solo se debía adorar en un lugar señalado por Dios. ¿Cuál? El templo. Ojo con esa. Ojo con eso. Muchachos, eso es así y va a ser así. Esto en la enseñanza eclesiológica es clave. Yo lamento mucho que las iglesias no manejen el Antiguo Testamento, sino solo el Nuevo. Porque cuando una persona cristiana, con un formato cristiano, con, digámoslo así, cierta trayectoria cristiana, dice, no necesito la iglesia para adorar, ojo con eso, que el Señor lo juzga por idolatría. ¿En quién? En Él mismo. Porque el Señor sí demanda adoración pública y congregacional. Nosotros, desde los apóstoles, cada día del Señor, cada domingo como hoy. Pero aquí viene un tema que es muy interesante. ¿Dónde estaba el ministerio de Juan el Bautista? En el desierto. En el desierto. Y él no pasó al templo. O sea, era un profeta, voy a ponerle las comillas, rebelde. Bueno, no me hagas ustedes resultar, uy, no, es que yo soy como Juan, rebelde. No. Un hombre con cierta visión y un llamado de Dios muy especial, porque el Mesías no surgía del templo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde vino? Sí, de Belén, pero en su ministerio, ¿en dónde se le ve por primera vez? Lo dijeron, en el desierto, en el ministerio. O sea, si ustedes notan, está Belén, está los Reyes Magos, voy a ponerlo así como coloquialmente, Belén, Reyes Magos, ida a Egipto, regresan, se dan cuenta que todavía el tema de Herodes está como muy vivo y se quedan en Nazaret, ¿sí? Nazaret. Entonces, el Evangelio hace un salto ahí y aparece Juan el Bautista en el desierto. Pero el Señor Jesucristo aparece de nuevo en el desierto. Ojo con eso. Por eso cuando vemos el ministerio de Juan el Bautista ligado con el Señor, es bien importante. Nunca se cruzaron en una ciudad. Nunca.
ellos estaban en el desierto. Y ahí sí es cierto. A ver, vamos a hacer una campaña evangelística. Vámonos al desierto de la Tatacoa. ¿Allá qué? Vamos allá, no sé, Uribia, allá en La Guajira. A ver qué. Bueno, sí, están la comunidad del Cabildo del Guayú, pero ¿me están entendiendo? Sí. Ellos, profetizado por Isaías, estaban, en el desierto. Llegaban por el desierto. Y eso que hay otros datos más acerca de puntos cardinales y todo. Es muy interesante el tema del ministerio de Juan y del Señor Jesucristo. Bien, la expresión, lo sepultaron en las tumbas de David. A ver, esa se repite. A ver, ¿qué quiere decir eso? Lugar especial. Lugar especial. Un merecimiento, o sea, es un sitio de honor para los que cumplieron el mandato de Dios. Bien, Alfonso. Pregunta, ¿quién construyó las tumbas de David? David. Segunda pregunta, ¿para quiénes? Lo dijeron, para él y los reyes, solamente. Solamente los reyes. Por eso Ezequías está ahí. Inclusive el mausoleo de Ezequías es el más espléndido por lo que representó. Entonces, tenemos a Jerusalén y hay una sección subiendo que es lo que se llama la ciudad de David, y dentro de la ciudad de David están los sepulcros de David, también llamado el mausoleo de David. Interesante que como a través del tiempo construyeron casas, barrios, inclusive los judíos ultraortodoxos hicieron viviendas ahí. Lo que han encontrado es que tienen que quitar esas viviendas y han encontrado tumbas. Se ha hecho un gran esfuerzo en la arqueología por apartar ese espacio. Y ahí entonces están las tumbas de los reyes que vienen después de David, que son de Judá, claro. Pero, por ejemplo, Acaz, ¿dónde fue enterrado? No está ahí. No está ahí. A ver, Mari, suéltela. Pastor, es que... Eche el cuento. Tengo una pregunta, pastor. El hecho de que el rey David haya construido los sepulcros o como usted lo dice, el mausoleo de David para él, para su parentela y para los reyes, eso no quiere decir que los otros, debido a su maldad, fueron sepultados en otros lugares. Digamos que sí, pero mi pregunta es, ay pastor, ¿yo cómo me hago entender? A ver. Mi pregunta es, porque otros buenos varones de Dios no fueron sepultados en los sepulcros de David. Sí, te voy a ayudar. Por ejemplo, Sí, el profeta Isaías no. Ajá. Pero es el profeta Isaías. ¿Por qué no fue sepultado en los sepulcros de David? Porque no era rey. ¿Sí captas el tema? Porque no era rey. Ahora, si ustedes van a hacer lectura de Reyes y Crónicas, ¿sí? Que es, ustedes lo han notado, pero es que dice lo mismo. Esto ya lo leí. ¿Sí ve? ¿Y por qué está ahí? Porque el libro de Reyes tiene un énfasis impresionante en los ministerios proféticos. En Reyes encontramos Elías, Eliseo, ¿sí? Que eso es impresionante. Y otros profetas, aunque menciona el contexto de los reyes también de Judá, pero del norte, de Israel, las tribus del norte que se fueron exiliadas. Crónicas solo habla de los reyes de Judá, descendientes de David. Entonces, aunque haya varones buenos, es más, familias buenas, pues tendrán su lugar.
pero no en los sepulcros de David. ¿Por qué? Pero la pregunta es interesante, tiene su razón de ser. ¿Por qué? Y lo dije al principio de esta clase, cuando les dije que había una mala y una buena noticia. Por el pacto. Por el pacto. Y eso que de ahí se desprende todo un tema, pero después. O sea, pastor, o sea que en el sector de las tumbas de los reyes, desde el último rey bueno, ya no se han depositado ahí más cuerpos. No más. Y eso está aparte del cementerio que conoce uno popularmente como las tumbas del resto de personas. Sí. Sí, claro. Obviamente que tiene su finalización en el tiempo babilónico, ¿no? O sea, posexílicamente ya ya no fueron depositados más ahí. Posexílicamente, o sea, tipo 490 antes de Cristo, no, pues no. Porque lo que se descubrió tiene la datación del siglo VI, siglo V. Ahí, el último rey, se me va el nombre de quién fue el último, está en Crónicas, pero realmente es toda una dinastía. Y me paro ahí, ¿es por qué? Porque el tema del sermón de hoy tiene que ver con eso, con esa trascendencia de lo que fue David. David, no solamente le conocemos sus obras detalladas, es decir, sus composiciones, sus actos buenos y malos, sino que representó tremendamente un momento de Israel y para la iglesia. Mejor dicho, lo que hizo David es también muy coyuntural para nosotros. Hay que entenderlo así. Todavía en el Apocalipsis se sigue mencionando a David, imagínate. Entonces sí es muy, muy importante. ¿Te quedó claro, María? Sí, perfecto, pastor. Gracias. Listo, sigamos. Bueno, los reyes, se me acabó el tiempo, pero podemos seguir terminando este repaso el otro domingo. Este rey, este fue el que le dio lepra, porque se metió al templo. Este fue Usías. Este fue Jotán, que no lo encontré, yo les diría que fue como perfil de Facebook ahí. Ustedes se quedan con eso y nunca se les va a olvidar. La ciudad de David, esto, por favor, vamos a empezar en esto, el asentamiento de David original. ¿Por qué? Porque recuerden que Jerusalén tiene varias partes. Hay una que es la explanada del templo, hay otra que es la ciudad de David, dentro de la ciudad de David los sepulcros de David, después están otros barrios, las murallas. Eso es algo muy interesante y ahí es donde es todo el escenario. ¿Quién creyera? Un escenario tan pequeño, pero ahí está el depósito del consejo de Dios. Voy a dejar el repaso hasta ahí porque nos queda el repaso de los emperadores de Asiria. Que el Señor los bendiga, hermanos.